4 de la tarde en punto, y bueno, muchos de nosotros todavía no logramos salir del estupor con las noticias que continúan llegando desde Río de Janeiro, desde a Cidade Maravillosa. Y la verdad es que hay una enorme consternación por la cantidad de víctimas que ha habido y que ya sabremos luego cuál es el número definitivo, ¿no? Pero nos interesa, más allá del hecho en sí, que es gravísimo, analizar un poco los antecedentes hasta donde se pueda, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que está detrás de todo esto? Y quizá también las consecuencias que puede llegar a haber de estas decisiones que se han tomado en las últimas horas y que han costado tantas vidas, ¿no? Para hablar de esto convocamos al profesor Lenín Pires. Él es profesor de Antropología del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro y ha sido profesor del programa de posgrado de Antropología Social aquí en la Universidad Nacional de Misiones. Profesor, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer volver a hablar con ustedes y desde allá pido disculpas por mi castellano raro, porque hay un buen tiempo que no hablo. Así es. Profesor, bueno, hablaremos como cedo, ¿no? Vamos a hablar despacio. La primera pregunta que uno se hace en estas circunstancias, habida cuenta de que hay algún antecedente, ¿no? Uno piensa en lo que ocurrió hace 15 años atrás, exactamente en el mismo lugar, solo que con una cantidad de víctimas muchísimo menor. Si esto era un fenómeno que podía llegar a volver a producirse, si alguien podía imaginar una situación así, y cuáles son las condiciones que hacen que una cosa como esta ocurra. Bueno, mira, de hecho, en el pasado, a más o menos 15 años, un poco más, tuvimos un episodio que antecedió las llamadas unidades de policía pacificadora, las UPPs, ¿no? En esa región. Y bueno, desde ahí tuvimos un tiempo de mayor tranquilidad, porque incluso había intereses desde el mercado inmobiliario, de los llamados grandes eventos internacionales, y tuvimos un tiempo de calma hasta más o menos 2015. Desde entonces tenemos ya varios episodios, no necesariamente en ese lugar, pero en otras villas de Río, donde la política ha sido siempre de exterminio de la población de las villas, sobre todo jóvenes entre 15 y 29 años, de algún modo están involucrados en esas dinámicas criminales o ni tanto, ¿no? Muchas veces son personas que viven cerca, que tienen algún envolvimiento desde sus familias, ¿no? Que son hermanos, etcétera. Bueno, de hecho, y estamos siempre acá en Río de Janeiro a la espera de que las fuerzas policiales hagan alguna cosa como esa, porque de hecho ha pasado muchas veces. Pero tenemos un episodio bastante idiosincrático, ¿no? Específico, que tiene que ver con muchas cosas, muchos intereses. Por un lado, en la Asamblea Legislativa de Río, diputados que apoyan a Bolsonaro y esa clase de gente ha aprobado un proyecto para que la policía, cada vez que un policía mata a alguien, tenga un aumento en su sueldo. Esa es la primera cosa. Y hay una presión muy fuerte de los organismos de derechos humanos, del derecho civil, en contra del gobernador, y el gobernador por un momento se dijo disconforme con esa política. Y bueno, esa es la primera presión, ¿no? Porque esos diputados tienen ligación con los policías civiles y policías militares, que acá en Río
como en todo Brasil, la policía son dos. Las policías que está a cargo del gobernador de una provincia, de un estado, tiene dos policías, una policía judiciaria y una policía militarizada. Como ustedes tienen, por ejemplo, la policía, ¿no?, ordinaria, normal, y tiene ahí la gendarmería. Sí. ¿Sí? La gendarmería para nosotros es algo que no solo actúa en región de frontera, pero en todos lados. Bueno, entonces ese es un primer interés que está por detrás de esa cuestión. La otra cuestión es que el gobernador está por salir el año que viene y es candidato a senador. Y hay otra gente de la policía que es candidata a diputados federales, estaduales, y acá en esa ciudad, en esa zona metropolitana, Bolsonaro y su gente tiene peso, tiene bastante peso. Y la otra cosa, que esa gente está muy incomodada porque el gobierno Lula tuvo un éxito político importante en la coyuntura internacional con las negociaciones que está en curso con el gobierno de Trump. Así es. Y con eso Lula, que tenía problemas en su agenda política para una posible reelección, incluso no se hablaba de eso, tuvo un crecimiento extraordinario en las intenciones de votos y bueno, ese tipo de cosas, ¿no?, hacer operativos policiales, militarescos, con esa cantidad de gente, es algo que llama la atención. De hecho, está llamando la atención de ustedes ahí, claro, ¿no? Claro. Y está llamando la atención de todo el mundo, gente de Uruguay, de Inglaterra, de Estados Unidos, hasta mismo de China. Hemos recibido consultas sobre el tema. O sea, imagínate lo que está pasando en Brasil. Todas las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, ¿no?, si el dólar ha levantado o no, todo desapareció y ahora está esa cuestión de las muertes en Río, que hay que tener mano dura, que los traficantes son terroristas, muy de acuerdo con las ideas de Trump para América del Sur. Eso quería... O sea, tenemos ahí un montón de cosas para hablar, ¿no?, sobre esa cosa terrible que nos pasa en Río. Lenín, ese era un tema que yo quería consultarle, ¿no? Porque en Argentina, nuestra ministra de Defensa, lo hemos escuchado en Paraguay, hay una tendencia en los gobiernos de derecha a rápidamente utilizar el par narcotraficante terrorista para habilitar todo tipo de desastre desde el Estado, ¿no? Piensa uno en lo que está haciendo Trump en el Caribe, en la forma en la que trata a algunos presos políticos el gobierno paraguayo o lo que quiere hacer nuestra propia ministra en la Argentina. ¿Ese es un debate fuerte en Brasil también? Está empezando incluso el secretario de Seguridad del Estado de San Pablo, ¿no?, que es diputado federal, ha salido de su lugar como secretario de Seguridad para volver a Cámara de Diputados en Brasilia para seguir con su proyecto de transformar traficantes de drogas ilícitas como terroristas. O sea, es todo un operativo de cambiar la cuestión, la discusión política desde la cuestión económica, la cuestión de la crisis económica, la cuestión de la necesidad de empleo, de las tarifas, ¿no?, las tarifas que han sido puestas, las tasas han sido puestas sobre la producción brasileña, fue aumentada por Trump por propuesta de Eduardo Bolsonaro. Así es, que está en Estados Unidos. Sí, y eso ha callado muy mal para la gente que está, ¿no?, en el partido de Bolsonaro, que es el Partido Liberal, que es el mismo partido del gobernador de Río, sí, así como de San Pablo. O sea, política de la más baja posible,
que utiliza vidas de personas que han paralizado toda la región metropolitana de Río el día pasado por cuestiones que tienen que ver con eso, con poder. Claro. Hay una disputa de poder. Claro. Hay una declaración que hizo el gobernador de Río de Janeiro que me gustaría que usted nos ayude a analizar. Yo la encontré en un diario que no es un diario de izquierda precisamente, o Estadão de San Pablo, y toma el recorte textual. El gobernador de Río de Janeiro habría dicho: de víctimas solo tuvimos 4 policías, olvidándose de los cientos, no sabemos todavía cuál es el número final de víctimas. Oficialmente son 119, pero tenemos noticias que ultrapasan los 130. ¿Sí? Porque hay una cuestión que el gobierno cuenta las muertes que llegan al Instituto Médico Legal, sí, que hace la morgue, ¿no? Que llega a la morgue. Bueno, la palabra del gobernador tiene que ver con la cuestión que Lula recién salió a decir, que los narcos, los traficantes, también son víctimas de la sociedad. Y dijo eso en un contexto que habla del consumo de drogas, ¿no? De cómo la sociedad, que para mí es una pavada, ¿viste? Para mí es otra cosa la cuestión. La cuestión de las drogas tiene que ver con políticas públicas de salud, ¿no? Tiene que ver con políticas públicas de educación, y no necesariamente de cuestiones de seguridad. Bueno, pero decir que los traficantes, los narcos, son víctimas de una sociedad que quiere el consumo de drogas y sigue con políticas de represión a quien los comparte, en ese contexto pareció desubicado, ¿no? Y con eso la gente de extrema derecha ha aprovechado para hacer una reversión en el tablero político. La última pregunta, profesor, tomando nota del peso que tiene el Supremo Tribunal Federal, ¿es posible que también veamos consecuencias que terminen allí? Quiero decir, denuncias en contra del gobernador que, como se dice en la Argentina, se habría cortado solo, es decir, él no consultó esta decisión con otros y primero dijo pedí ayuda, después dijo no, malinterpretaron mis dichos. ¿Esto podría terminar en la Corte Suprema, en el Supremo Tribunal Federal? De hecho, ya hay un movimiento en el Supremo Tribunal Federal, ya hay mucho tiempo, que llamamos nosotros acá de ADPF 635. ADPF es un instituto que está previsto en funcionamiento del sistema penal brasileño, particularmente desde el Supremo, que es la arguición de descumplimiento de precepto fundamental. ¿Qué tiene que ver con qué? Tiene que ver con que en Río, seguidamente, la policía a cargo del gobernador mata mucha gente. Y el Supremo, durante la pandemia de la COVID-19, ha llamado, por provocación de un partido acá, el Partido Socialista Brasileño, ha llamado al gobernador para dar aclaraciones. Desde ahí se puso algunas restricciones sobre la policía, particularmente durante la pandemia. Bueno, año pasado eso ha terminado, ¿no? Año pasado no, ahora, recién. Hubo una decisión que ha autorizado el gobierno de Río a volver con las actuaciones en las villas, incluso utilizando helicópteros de tiro, etcétera, desde Supremo Tribunal Federal, ¿sí? Y con eso volvieron con todo, como se dijo ahí. Bueno, ¿qué quiero decir? No tengo ninguna esperanza de que el Supremo tome ese tema en serio, porque eso ya pasó por la mano del Supremo y recién hicieron, de algún modo, no sé, si por ingenuidad o por
de hecho, concordar que vida esta villa puede ser ceifadas, ¿no? Pueden ser tiradas por ese tipo de operativo, bueno, ellos de algún modo concordaron con eso, ¿no? De algún modo el Supremo dijo que si tomen algunas providencias previas, pueden hacerlo. Y por eso también vos vas a ver en los diarios que el gobernador dijo que todo ha sido hecho de acuerdo con la DPF 65, claro, ¿no? Claro. Con la DPF que el Supremo ha determinado. Entonces, te quiero decir que no tengo ninguna expectativa positiva, mismo con Alexandre de Moraes, ¿no? Parece que Alexandre de Moraes ha tomado para él la relatoría de lo que resta de la DPF. Yo no tengo ninguna expectativa positiva en eso. Profesor, le agradecemos muchísimo esta amabilidad que ha tenido de atendernos y de brindarnos parte de su tiempo. Un gusto muy grande. Igualmente. Profesor, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Charlábamos con el profesor Lenín Pires desde Río de Janeiro. Incluso él vive en una zona que no está muy lejos de estos territorios de los cuales estamos hablando. Para ubicarlo geográficamente, esto es el nacimiento del norte de la ciudad de Río de Janeiro. Siempre el norte de Río es un espacio complejo, complicado. La gran mayoría de la población más desfavorecida vive en el norte de Río. La población de mayor poder adquisitivo se concentra en la zona sur y en la zona sudoeste de Río, sobre las playas. Estos dos complejos, el complejo de O Alemão y el complejo da Peña, son grandes morros, en realidad son grandes morros que han sido con los años ocupados por muchísima población, que además suele ser proveniente de otros puntos de Brasil, de las zonas más empobrecidas, en el norte, nordeste de Brasil, y gente que ha vivido ahí siempre, ¿no? El caso del complejo Alemão es uno de los complejos más antiguos también de Río, ¿no? De los barrios populares más antiguos. Y en los últimos años ha habido un crecimiento enorme en esa zona, un crecimiento que se dio a fuerza de enfrentamientos armados del llamado Comando Vermelho. Antes estas zonas estaban compartidas, o había fracciones del primer comando de la capital que ocupaban estos espacios, pero el Comando Vermelho hace años ha tomado control de ellos a fuerza de tiros y disputa en todo caso con las milicias. Algo de eso mencionaba el profesor también en su reporte recién, ¿no? Bien, ¿cómo sigue esto? Recién se conocieron una gran cantidad de denuncias. La Defensoría, en el caso de Río, señala que las víctimas serían 132, la Defensoría Pública de Río de Janeiro. El gobierno, y esto lo explicaba bien el profesor Pires recién, amparados en la legislación, dicen, solo damos como víctima fatal a aquel cuerpo que haya ingresado a la morgue. Mientras eso no ocurra, no se lo cuenta como tal, digámoslo así, ¿no? Otro organismo de derechos humanos, la Orden de Abogados de Brasil, sede Río, y otras 29 entidades han presentado un documento repudiando el mega operativo más letal de la historia de Río de Janeiro. La Defensoría Pública de la Unión, así se llama, afirmó que ha solicitado al Supremo Tribunal Federal, que sería la Corte Suprema de Brasil, que establezca parámetros para la actuación de las fuerzas de seguridad pública en territorios vulnerables. Un poco lo que explicaba también el profesor, esos parámetros existían. Fueron los que fijó el STF en el periodo de la pandemia, ¿no? También plantea la DPU que va a volver a solicitar al Supremo Tribunal Federal que este tipo de operaciones deben ser excepcionales, debidamente justificadas, planificadas,
para minimizar los riesgos hacia la población civil. Y solicita también que el no cumplimiento de estas directrices representen grave violación a preceptos fundamentales que comprometen la efectividad del Estado democrático de derecho. Veremos, insisto, nos decía recién el profesor Pires que él no tiene mucha confianza en que haya una reacción en esa dirección propuesta por la DPU de parte del Supremo Tribunal Federal. También se pronunciaron Amnistía Internacional, Sede Brasil, Justicia Global, el Instituto de Defensa de los Derechos Humanos, todos firmantes de esta carta conjunta de 29 organizaciones que repudian la decisión del gobernador Claudio Castro, que, como decíamos ayer, pertenece al Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, que está disputando con el hijo, uno de los hijos de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, que es, como se dice allá, vereador, vendría a ser un concejal de la municipalidad de Río de Janeiro, y compite por un lugar dentro del Partido Liberal como candidato a senador. Su hermano mayor, Eduardo Bolsonaro, es diputado por Río de Janeiro, está en este momento en los Estados Unidos de hace meses haciendo lobby en contra del gobierno de Lula. De eso también hemos hablado. Bien, lo último, a lo largo de casi 40 años de vigencia de la Constitución Federal, nunca se vio esto que ha ocurrido en las favelas fluminenses, dice en un lugar este documento firmado por 29 organizaciones de derechos humanos y de defensa de la Constitución de Brasil. 22 minutos han pasado de la hora 16.